Comentario Oseas, capítulo 1 al 3. Notas preliminares a los profetas menores. Los profetas menores no son menores en el sentido de ser menos importantes que Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. Sus mensajes son muy trascendentes en el programa de profecía de Dios. La Biblia hebrea pone estos 12 libros juntos y simplemente los llama los 12. Los estudiosos de la Biblia los llaman profetas menores, debido principalmente a la brevedad de sus escritos, aun cuando Sofonías de ninguna manera es un libro breve ni sencillo. Por lo general, en cada uno de ellos se halla una lección triple. 1. Histórica. Cada uno de los profetas predicó y escribió para satisfacer una necesidad inmediata en la vida del pueblo judío. 2. Profética. Cada profeta ilustra o anuncia algo respecto al futuro de Israel en juicio o en restauración. 3. Práctica. Los pecados de las naciones en ese día están con nosotros hoy y existen muchas lecciones prácticas que podemos aprender de estos libros. Por ejemplo, en Oseas vemos la reincidencia de Israel, su castigo bajo Asiria y su dura limpieza y restauración. También vemos en este libro una lección para los creyentes de hoy que desobedecen al Señor y cometen adulterio espiritual al seguir al mundo. Y aquí una cronología sencilla de los profetas menores y de algunos profetas mayores, para ayudarle a tenerlos en sus lugares históricos apropiados. Reino del Norte, llamado Israel. Jonás, años 780 al 750 a.C., Isaías, 750 a 680 a.C., Miqueas, 740 a 690 a.C., la toma de Asiria, 721 a.C., Reino del Sur, Judá, Joel, año 835 a 795 a.C., Amós, 765 a 750 a.C., Oseas, 750 a 715 a.C., Nahum, 630 a 610 a.C., Sofonías, 625 a 610 a.C., Jeremías, 626 a 586 a.C., Habacuc, 625 a 586 a.C., la toma de Babilonia, 586 a.C., Daniel, 606 a 534 a.C., Ezequiel, 593 a 571 a.C., regreso del exilio, 536 a.C., Ageo, 520 a 516 a.C., Zacarías, 520 a 500 a.C., Malaquías, 450 a 400 a.C. Nota: los historiadores no siempre concuerdan en la exactitud de las fechas. Esta tabla tiene el propósito de mostrar la relación aproximada de los profetas entre sí. El nombre Oseas significa salvación. Predicó en el reino del norte, Israel, también llamado Efraín, durante un periodo de declinación nacional. Cuando Oseas empezó su ministerio, Jeroboam II era el rey y fue un tiempo de gran prosperidad, pero la nación se podría internamente y se involucraba en alianzas extrañas en lugar de confiar en que Dios los guiaría y protegería.
Oseas vivió para ver cómo los asirios llevaban cautivo a Israel en el año 721 a.C. Léase en Segunda de Reyes capítulo 15 al 17 una parte del trasfondo histórico. El mensaje de Oseas es para la nación de Israel, mostrando sus pecados y advirtiéndoles del juicio que se avecinaba. Como veremos, hay también un mensaje de esperanza para el futuro, pero lo singular en cuanto a su mensaje es que tuvo que vivirlo antes de predicarlo a su pueblo. El profeta tuvo que experimentar profunda agonía en su matrimonio debido a los pecados de su esposa, pero todo eso fue una lección objetiva divinamente enviada tanto para él como para su pueblo. Se describe la infidelidad de Israel, capítulo 1 al 3. Es un cuadro de la infidelidad de Israel para con Dios. La nación estaba casada con él y debía haberle permanecido fiel, pero Israel cometió adulterio espiritual al olvidarse del verdadero Dios y adorar a los ídolos de sus enemigos. Ellos le prometieron muchos placeres, pero la nación descubrió que había idéntico dolor y sufrimiento. Como Gomer, Israel iría a la esclavitud, cautiverio. De nuevo, el Señor buscaría a su pueblo, los libertaría y los restauraría a su amor y bendición. Se puede trazar la historia de Israel en los nombres de los tres hijos. 1. Jezreel, capítulo 1, versículo 4, que significa esparcido, refiriéndose al tiempo que Dios esparciría a Israel entre las naciones. 2. Lo Ruama, capítulo 1, versículo 6, significa no compadecida, dando a entender que Dios restauraría su misericordia de la nación y le permitiría sufrir por sus pecados. Esparciría a Israel entre las naciones. 2. Lo Ruama, capítulo 1, versículo 6, significa no compadecida, dando a entender que Dios retiraría su misericordia de la nación y le permitiría sufrir por sus pecados. 3. Lo Ami, capítulo 1, versículo 9, significa no pueblo mío, indicando este tiempo presente en el programa de Dios cuando Israel está fuera de la comunión con Él y su pueblo no es su pueblo, como una vez lo fue. En capítulo 2, versículo 1 vemos que habrá un tiempo cuando Dios llamará a Israel, pueblo mío, y compadecida, cuando Cristo vuelva y restaurará la nación y establezca su reino justo. En capítulo 3, versículos 3 al 5, tenemos un resumen de la condición espiritual de Israel. No podemos dejar estos capítulos sin destacar que el adulterio espiritual puede ser también un pecado de los cristianos del Nuevo Testamento, así como lo fue de los judíos del Antiguo Testamento. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. Los cristianos que aman al mundo y viven para el pecado son falsos a su Salvador y le destrozan el corazón. Pablo advirtió a los corintios en contra de esto. 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3.